Listo, muchachos. Ahora sí, nuevamente, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Configurando aquí el tema grabación. Listo, perfecto. Permítanme, les comparto pantalla. Listo. Ok. Listo, entonces nosotros en la última clase, que fue la clase el día viernes, le estoy compartiendo pantalla. Debe estar cargando ahora mismo. Porfa, alguien que me confirme si consigo compartir pantalla normalmente. Aló. Sí, bro. Listo, perfecto. Gracias allí por la confirmación, ¿no? Porque igual, estoy allí en la duda, ¿no? Aquella duda metódica, si el sistema está funcionando o no está funcionando aquí en casa. Listo, entonces nosotros hasta la clase pasada, nosotros veníamos hablando terminamos la temática de turbinas a gas y terminamos la temática de turbinas a vapor, ¿no? Listo, y terminamos con algunos factores importantes o algunos indicadores que se usan sobre todo cuando nosotros estamos estamos hablando de turbinas a vapor. ¿Qué pasa, ojo, muchachos? Yo les mencioné cuando estaba hablando de turbinas a vapor. Cuando estamos hablando de turbinas a vapor, no necesariamente el único propósito del sistema es generar electricidad en la turbina, ¿no? Aquí en la turbina. Y existen algunos procesos en los que nosotros podemos, además de tener la generación de electricidad, podemos tener calor para un proceso allí. Usualmente cuando nosotros nos estamos refiriendo a ese término de obtener más de un producto energético, nosotros nos estamos refiriendo a un proceso de cogeneración. Entonces el proceso de cogeneración es un proceso en el que el objetivo principal no es obtener solo un objeto o un solo producto energético, sino son dos. Entonces, cuando se obtienen dos productos, usualmente se obtiene electricidad y calor para procesos. O sea, habla de cogeneración. Pero ojo, hoy en día ya hay procesos en el que no solo se obtienen dos, sino se obtienen tres. Y esos procesos reciben el nombre de procesos de trigeneración, que son procesos en los que se obtiene electricidad, procesos en los que se tiene calor de proceso y procesos en los que se obtiene a partir de algunas adecuaciones resfriamiento o enfriamiento en el proceso también, ¿no? Entonces, trigeneración. Entonces, ojo, para los procesos de cogeneración, la eficiencia de cogeneración, ¿cuál va a seguir siendo? Ojo, sigue siendo, desde el punto metodológico, la definición va a ser la misma, ¿no? Abajo va a ser la energía de entrada, la que uno le suministra, y arriba, ¿qué va a ser? Ojo, el objetivo deseado. El objetivo deseado es, ¿ahora qué? Un trabajo aquí neto de la turbina de producción de electricidad. Si nosotros medimos la electricidad que estamos inyectando a la red, más un calor que estamos suministrando a un proceso. Entonces, si vieron que sigue siendo, ojo, la metodología o el concepto generalizado de la eficiencia o factor de utilización en la cogeneración sigue siendo la misma metodología, ¿no? Arriba efecto deseado, abajo energía que yo tuve que suministrar. Listo, ¿qué pasa? Ojo. Bueno, y aquí tenemos los balances, ¿no? Los balances que uno puede tener en este tipo de plantas de cogeneración, ¿no? Ojo, en las plantas de cogeneración vamos a tener diferentes configuraciones. Esta es una configuración más sencilla aquí. Siempre una planta de cogeneración simple allí. Ya esta es una planta de cogeneración en el que nosotros podemos, mediante la integración de intercambiadores de calor de contacto directo, obtener un mejoramiento en la eficiencia del ciclo en general, ¿no? Que es lo que se conoce como plantas de cogeneración con carga ajustable, ¿no? Pero es decir, el propósito de ese tipo de plantas sigue siendo el mismo, ¿no? Obtener más de un objeto o propósito energético, que ya sabemos que electricidad y calor de proceso. Listo. Ojo, nosotros aquí veníamos hablando de forma separada de lo que eran los ciclos Brayton y lo que son las turbinas a gas. Yo a ustedes les he mencionado, ojo, a nivel del mundo, a nivel mundial, lo que más se utiliza son los ciclos combinados. Yo les mostré allí, ¿no? Cuando comparamos las eficiencias, el por qué se utilizan más ciclos combinados hoy en día.
Sin embargo, existen plantas, sobre todo las plantas más antiguas, en las que nosotros podemos utilizar en el sistema de generación de electricidad motores a gas o motores diésel, gas natural, no le estoy hablando de gas natural, motores diésel. Podemos utilizar plantas, existen plantas, le estoy diciendo la más antigua sobre todas, en el que está el ciclo Brayton o turbina a gas operando solo. Tenemos plantas en las que tenemos ciclo Rankine convencional o turbina a vapor operando sola, pero las plantas que es más modernas y las plantas con mayores niveles de eficiencia son las plantas que se encuentran operando en ciclo combinado. Aquí en Colombia tenemos de todo un poco, ¿no? Pero las plantas más eficientes que nosotros tenemos operan en el ciclo combinado. Un ciclo combinado, ya nosotros hasta aquí que hemos definido, ojo, ya nosotros hasta aquí, déjenme aquí un momento, aquí el mouse está con problemas. Hasta aquí nosotros hemos definido esto, es que esto que es una turbina a gas, ¿cierto? Aquí que tenemos, ojo, el air inlet, la entrada, es decir, entrada de aire al compresor. Después tenemos el fuel inlet, que es la cámara de combustión, y después tenemos la turbina. Entonces, ¿esto qué es? Una turbina a gas. La turbina a gas está acoplada a su generador eléctrico, ¿no? Aquí tenemos un generador de 225 megavatios. Ojo, esta configuración de esta planta que yo les estoy mostrando es una planta real. Esa planta se encuentra instalada en Filipinas. ¿Y por qué yo se las traje hoy aquí? En Tailandia, perdón, en Tailandia. ¿Por qué yo se las traje aquí? Ojo, cuando yo desarrollé mi maestría y mi doctorado allá en Brasil, yo tuve la oportunidad de... yo recibí una capacitación allí por un periodo durante la maestría y después yo comencé a dictar cursos de entrenamiento a operadores de centrales termoeléctricas. Ojo, el curso no lo administraba yo. Yo hacía parte del grupo de profesores que impartían la capacitación. Entonces, dentro de esas informaciones, nosotros tenemos esa configuración y yo tengo un programa allí para simular fallas en centrales termoeléctricas. Entonces estoy aprovechando que yo tengo esa información para mostrarle esta configuración de una planta real y que nosotros en Brasil utilizamos para entrenar operadores de centrales termoeléctricas. Ojo, los operadores que nosotros alcanzamos a entrenar eran operadores de Brasil durante el periodo que yo estuve en Brasil, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque el grupo de investigación aún sigue dictando esas capacitaciones, ya yo estoy acá en Colombia y antes de yo haber llegado también dictaba. Entonces yo tuve la oportunidad de a participar en el entrenamiento de operadores de plantas termoeléctricas de Brasil y de Perú. Entonces, ojo, esta es una configuración de una planta real. Es decir, es importante también mencionar, ¿no? Ojo, este es un esquema simplificado, ¿no? Un esquema simplificado porque no vamos a entrar en todos los detalles allí, pero sí es un esquema bastante representativo de lo que tenemos allí. Ok, denme un momento acá. Un momentico aquí. Listo, correcto. Aquí me están confirmando, hay un problema de internet por acá. Listo. Ok, entonces, ojo, tenemos aquí un ciclo combinado. Tenemos la turbina a gas acoplado a su generador eléctrico. Esto inyecta energía a la red, 225 megavatios. Listo, ojo. Tenemos una turbina de gas, pero paralelo a esa turbina de gas tenemos otra, ¿no? En la misma configuración, Hasta aquí nosotros ya todo esto lo hemos estudiado. ¿Qué pasa? Ojo, de la turbina a gas, nosotros sabemos, aquí vienen unos gases a alta temperatura y presión y llegan a la turbina, ceden la energía. Y ojo, esos los gases, ¿a dónde los vamos a mandar? Bueno, vamos a ver dónde los mandamos. ¿Los vamos a mandar al medio ambiente o lo vamos a utilizar para algo? Entonces allí donde el ciclo combinado, ojo, dice, ojo, vamos a utilizar esos fluidos gaseosos, esos productos de la combustión que vienen a una presión y temperatura aún interesante, ¿no? Aún interesante y que pueden generar un trabajo útil allí energético. Entonces esos gases calientes se hacen pasar por una caldera. Esta caldera se recibe el nombre de una caldera de recuperación de calor. En esta caldera hay varias secciones y por el interior de esas diferentes secciones va pasando agua, ¿cierto? Entonces en esas diferentes secciones nosotros vamos obteniendo varios niveles de presión de agua
bueno, ya no es agua, ahora es vapor. Aquí dentro de estas diferentes secciones vamos evaporando esa agua, ¿no? Y nosotros vamos teniendo aquí, allá hay un HP steam, que es el vapor de alta presión. Después viene aquí dice el vapor recalentado o nivel de media presión, y después aquí por aquí viene el vapor de baja presión, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros aquí en la turbina vamos a tener, ojo, este vapor obviamente no lo vamos a meter aquí a esta turbina gas. Lo que hacemos es llevarlo hasta una turbina de vapor para tener un mejor aprovechamiento, y vamos a tener una sección o una turbina de baja, alta y media presión. Entonces, si vieron, ojo, en esta caldera de recuperación que tenemos 3 niveles, ¿no? Alta presión, intermedia presión y baja presión. ¡Pum! Y llevamos una turbina que tiene varias etapas. Ojo, esta turbina a vapor recibe vapor, o esa turbina, esa máquina térmica recibe vapor de las 2 calderas de recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, que con el suministro de calor, nosotros evaporamos agua en esta sección y en esta sección, y el flujo de las dos sumados es lo que me permite operar esta turbina, que es una turbina de 270, ¿no? 270 megavatios. Entonces, si vieron allí, ¿no? El potencial que nosotros tenemos, ojo, y ya aquí a la salida del sistema tenemos ya todo lo que es nuestro sistema de enfriamiento, ¿no? Aquí tenemos el condensador va a la torre de enfriamiento, no sé qué. Aquí tenemos las bombas hidráulicas. Recuerden, nosotros en las turbinas, nosotros no vamos a conseguir, niveles de presión. Los niveles de presión se consiguen son mediante bombas. En las calderas nosotros conseguimos obtener altas temperaturas y la condición de evaporación de ese fluido de transferencia de calor. Entonces, las bombas son las que nos están garantizando a nosotros aquí los niveles de presión que vamos a tener en nuestras diferentes secciones de la caldera de recuperación. Listo, entonces esta es la configuración de las plantas, ¿no? De todas estas plantas. Ojo, el análisis de este tipo de sistema, eso da para una tesis de maestría, puede dar una tesis de pregrado, dependiendo de qué, dependiendo del nivel de análisis que nosotros hagamos allí. Entonces yo tengo ahora mismo una tesis de pregrado con estudiantes de ingeniería mecánica que la estamos finalizando. Está en la parte final ya de ese proyecto, ¿no? Anoche estuvimos trabajando allí en unos cálculos, exactamente aquí en la cámara de combustión, ¿cierto? Estuvimos analizando ahí sobre los niveles de presión del aire que entra a la cámara de combustión y la presión del fluido de combustible, aquí del combustible que entra a la cámara de combustión, ¿no? Entonces, ojo, dentro de ese proyecto que estamos haciendo que análisis energéticas y análisis exergéticas, porque uno de esos estudiantes, yo les había comentado, estoy participando de un proyecto en Ecopetrol, y dentro de ese proyecto hay unas plantas de cogeneración. Ecopetrol produce su propia electricidad. Entonces, uno de esos estudiantes le estuvo haciendo práctica en Ecopetrol y tuvimos esa idea, ¿no? De analizar la planta de cogeneración que tiene Ecopetrol, la configuración, ¿no? Obviamente los parámetros operacionales no nos van a dar. Y entonces estamos finalizando esa etapa allí, ¿no? Ojo, dentro de este sistema de planta de cogeneración, ahí encontramos, ojo, sistemas de control de temperatura, sistemas de control de presión, sistemas de control de nivel aquí del agua dentro de la caldera, ¿no? Y toda la parte de automatización y control, ¿para qué? Para toda la parte de accionamiento de válvulas, todo esto, ¿no? Aquí hay mucho control y automatización. Entonces, muchos de ustedes están por esa línea, otros de ustedes están por, no sé, por protecciones, por generación, pero es para que ustedes vean desde ya que, ojo, está bastante correlacionado el tema de las ingeniería mecánica, térmica, eléctrica en los procesos reales como tal. Y otro de los componentes que nosotros podemos encontrar en este tipo de plantas, además de válvulas reguladoras, son válvulas a temperación. Son sistemas que se utilizan para tener control de temperatura en ciertos fluidos. Y este componente que está aquí es un desaerador. El desaerador se utiliza cuando, ojo, esto es un sistema, ¿no? Pero en algunas ocasiones este sistema no es totalmente hermético. Entonces, cuando por algún motivo hay una presencia de algún tipo de gas en el interior de esta sección, este componente
es el que se encarga de hacer esa separación de esos fluidos en estado gaseoso de el fluido que nosotros nos interese tener en una respectiva sección, ¿no? Si estamos trabajando en la sección de líquido, que nos va a separar líquido de los gases. Si estamos en la sección de vapor, existen otros componentes que se llaman trampas de vapor, que me separan el vapor del líquido, ¿no? Y el líquido me lo retornan a la caldera. Entonces, si vieron, ¿no? Allí vamos a encontrar diferentes componentes allí. Pero de forma simplificada, esa es la configuración que nosotros podemos encontrar en una planta de ciclo combinado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera realizar sobre la configuración de los ciclos combinados? Listo, correcto. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahorita algo. Por aquí yo creo que tengo por aquí tengo 3 ejercicios, ¿no? Por aquí tengo 3 ejercicios, 2 de ellos son de energía y uno de ellos es de una turbina a gas. Entonces voy a explicar esos 3 ejercicios. Vamos a ver, son las 1 y 23, nos da el tiempo sobrados. Y después de eso lo que voy a hacer es vamos a entrar a una nueva temática, ¿no? Creo que nos alcanza el tiempo para entrar a una nueva temática. Entonces, ojo, si vieron aquí, nosotros lo utilizamos, una etapa de una turbina, una etapa de otra turbina, y entre las 2 etapas se le suministra un calor, ¿no? Esto es lo que se llama un recalentamiento, ¿no? Entonces ya sabemos, el vapor entra aquí a 8 mega y 500. Se expande y, ojo, baja presión y baja temperatura. Ahora, ¿qué hacemos? La presión, ya ustedes saben, la presión no aumenta. Lo que aumentamos es la temperatura. Y después volvemos a expandir. Esto es recalentamiento de turbinas a gas o turbinas a vapor. Eso lo vimos aquí. Entonces, ya para que ustedes se vayan mentalizando lo que nosotros vimos. Etapa 1 y etapa 2 de la turbina. ¿Cierto? Ya que tenemos la generación aquí, pum, del proceso. Entonces aquí dice, entra vapor de agua a una turbina diabática, ojo, ya enseguida nos está diciendo, calor, transferencia de calor al medio ambiente, 0. Solo hay un suministro de energía aquí que me eleva la temperatura. Listo, correcto. Entonces entra, espera un momentico aquí, muchachos. Ok, listo. Entonces aquí tenemos una entrada a la etapa inicial o a la etapa 1 de la turbina. Tenemos una entrada de vapor sobrecalentado a 8 megapascales y 500 grados centígrados. Aquí se da la expansión, como ya lo mencionaba. A la salida de la primera etapa de la turbina, el vapor baja la presión y temperatura a 2 megas y 350 grados centígrados, ¿no? Se le suministra un calor, ¿no? ¿Cierto? Para recalentar eso, si nosotros analizamos la presión de este estado a este estado, la presión permanece constante. Lo que logramos es un aumento de temperatura. ¡Pum! Entramos a la etapa 2. Ojo, y en la etapa 2 nosotros tenemos entrada 2 megas y 500 grados centígrados. ¡Pum! Después de esa expansión tenemos una salida de presión de 30 kilopascales y una calidad del 97%. Esto que nos estaba diciendo, ojo, este vapor saturado aquí, ¿no? Una mezcla vapor saturado líquido. 97% es vapor, 3% es agua en estado líquido saturado. Y nos dan la producción de trabajo, que es 5 megas. Entonces dice, suponiendo que el entorno nos están dando inclusive ya la temperatura de referencia, ¿no? Es de 25, determine la producción de potencia reversible. Recuerden, la potencia reversible es la máxima potencia que este sistema puede entregar. 5 megas, ¿qué es? 5 megas es la potencia real que está entregando el sistema. Y dice, y la tasa de destrucción de energía dentro de una turbina. Entonces, ojo, aquí una producción de trabajo útil es de 5 megas, es el trabajo real. Nos pide entonces determinar para esta configuración la potencia reversible. La potencia reversible es la ideal, ¿no? Es decir, la máxima. Y la tasa de destrucción de energía. Entonces, fueron algunas cositas que nosotros tocamos en clase, ¿no? En la temática. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es mostrar los datos conocidos en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, allí tenemos simplemente los datos que nosotros tenemos allí. Simplemente identificando cada uno de los estados. Entrada 1, entrada 2, turbina 1, turbina 2, o etapa 1, etapa 2. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ojo, a partir de estos datos que ya nosotros tenemos,
ya nosotros sabemos, ojo, para hacer el análisis exergético y destrucción de energía, a nosotros que nos interesa identificar para cada uno de estados, ojo, sin tener la fórmula a la mano, si no la recordamos preciso, pueden consultarla allí. O nosotros necesitamos siempre valores de entalpías y entropías. Entonces allí ¿qué vamos a hacer ahora? En cada una de estas tablas vamos a comenzar a sacar para cada condición, valores de entalpía y entropía, ¿no? Entonces aquí tenemos a 8 megas y 500 grados centígrados, ¿no? Después viene 2 megas y 350 y después el otro es 2 megas y 500 grados centígrados, ¿no? Que son los datos que tenemos aquí, ¿no? 8, 500, 2 megas, 2 megas 350, 2 megas 500 y después el último estado, ¿no? Allí como para recordarle ese cálculo rápido, ¿no? ¡Pum! Listo. Entonces, si vieron, hasta ahora simplemente manejo de tabla e identificar de forma correcta los estados en los que se puede encontrar, ¿no? Entonces, ojo, vapor sobrecalentado, buscamos, si no se acuerdan, busco presión y después temperatura. Si aparece es porque es sobrecalentado. Después viene el segundo estado, 2 megas y 350. Entonces también es sobrecalentado. ¿Y el otro cuál es? 2 megas y 500 también. Entonces, ojo, entrada de la primera turbina, salida de la primera turbina, sobrecalentado. Entrada de la segunda turbina, sobrecalentado. Y en la última turbina, nosotros que teníamos una calidad del 97%. Entonces tenemos una mezcla, ¿cierto, señores? Pero ojo, entonces, ¿qué hacemos? Ojo, en la condición de salida de la última turbina nos dan únicamente la presión y la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que con la presión de los 30 yo busco que vamos a determinar entonces la entalpía en la salida de la turbina 2 y la entropía. ¿Cómo se calcula? Ojo, ya saben, para calcular la entalpía a la salida de la última turbina, nosotros es entalpía en esa condición de salida es igual a la entalpía en la condición líquido más calidad por la diferencia de la entalpía vapor menos líquido. Cierro. Para entropía es lo mismo, ¿no? Entonces allí está, entalpía en la condición, entalpía líquido, calidad, diferencia de entalpías. Aquí tenemos la entalpía en la condición de salida de la segunda turbina y que ahora hacemos lo mismo para la entropía. Entonces, si vieron, ¿no? Hasta allí no hemos gastado ni unos 15 minutos. Entonces, es importante, todos los conceptos que nosotros vimos allá de propiedades de sustancias puras y de mezclas, ¿cierto? Mezclas vapor saturado, líquido saturado, lo seguimos aplicando, ¿no? Y ya estamos a la final de la sección del sistema. Y estamos hablando de exergía, ¿no? De eficiencia energética, de segunda ley. ¿Listo? Correcto. Entonces, bueno, aquí nosotros que tenemos, ojo, ahora para determinar el trabajo reversible, nosotros que vamos a tener que determinar, ojo, antes de nosotros ir a la parte del trabajo reversible, nosotros necesitamos conocer el flujo másico. En esa sección o ese ejercicio, nosotros en ningún punto el ejercicio nos dio el flujo másico. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo, para la turbina, nosotros apliquemos la primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Qué tenemos? Ojo, los flujos másicos van a ser los mismos, ¿no? Los flujos másicos van a ser los mismos. ¿Por qué los flujos másicos van a ser los mismos? Porque no hay ninguna extracción. Lo que entra a la primera turbina es lo que si sale, entra a la segunda turbina. Entonces, M va a ser los mismos. Entonces, ¿qué entra? Entra H1 y H3. H1 es la entrada de la turbina 1, H3 es la entrada de la turbina 2, igual a lo que sale. H2 salida de la turbina 2, 1. H4 es la salida de la turbina 2 y esta es la potencia de salida, ¿no? Entonces, ojo, aquí simplemente despejamos y organizamos. Este es el trabajo de salida real de la máquina, ¿no? ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar flujo másico porque el ejercicio no nos habla de flujo másico y nosotros, ahorita que escribamos la ecuación general, nos vamos a dar cuenta que necesitamos flujos másicos. Entonces, ojo, de esta ecuación que conocemos, ¿la potencia cuál es? Los 5 megavatios. Y todas estas entalpías las calculamos ahorita, ¿no? Entonces, ya podemos calcular flujo másico. Ojo, ahora sí con flujo másico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el balance de energía, ¿no? Ojo, en estado estable, nosotros ¿qué tenemos? En estado estable, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a tener eso, la destrucción de energía. ¿Por qué la destrucción de energía? Aquí la vamos a considerar 0 aquí. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular es el máximo trabajo reversible, ¿no? El máximo trabajo reversible se calcula, ojo, el máximo trabajo reversible se calcula cuando
en el sistema no hay pérdida, ningún tipo de reversibilidad. Si no hay pérdida, esto es cero. Ojo, en estado estable, esto aquí también es cero. Es decir, la energía de entrada es igual a la energía de salida, ¿no? Entonces, es lo mismo. La energía de entrada es igual a la energía de salida. Para el trabajo reversible, vamos a calcular el trabajo reversible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir todo lo que son términos de energía, ¿no? Energía que entra, entrada a la turbina 1, entrada a la turbina 2, salida a turbina 1, salida a turbina 2, salida. Ojo, si no estoy considerando ningún tipo de pérdida aquí, de destrucción de energía por irreversibilidades, por pérdida, este trabajo, ¿cuál va a ser? Ojo, este va a ser el máximo trabajo que yo voy a tener en mi turbina. Entonces, ¿o qué hago? Ojo, ahora vamos a reemplazar simplemente, ¿no? El trabajo reversible simplemente de flujo másico por el flujo de energía, ¿no? En cada uno punto, simplemente estoy despejando aquí. Listo, ¿ahora qué hago aquí? Simplemente escribir esos términos, ¿no? Esos términos de función de flujo másico, entalpías, entropía. Ojo, ¿esta temperatura cuál es? Referencia. ¿Cuánto es? 25 grados, nos las dio ejercicio. El flujo másico lo acabamos de calcular. Entalpía 1, entalpía 2 lo calculamos en la tabla. S2, S1 lo sacamos de la tabla. Energía cinética y energía potencial. ¿En el ejercicio nos dicen algo? No. Entonces, cuando yo les expliqué cuando estábamos hablando en clase. Si en el ejercicio no nos dicen nada de la energía cinética o potencial, nosotros vamos a considerar que para esa condición de operación, la energía cinética y la energía potencial es pequeña en relación a la componente térmica y por lo tanto se pueden despreciar. Entonces se desprecia aquí, se desprecia de este lado. Entonces listo. Pum, 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 pum. Listo. Correcto. Entonces el trabajo reversible no queda de esa forma. Ahora simplemente que, muchachos, reemplazar datos. Y el trabajo reversible nos da ¿cuánto? Nos da 5.457 megavatios. Entonces ya teníamos, ¿no? Todo esto ya lo habíamos determinado. Lo único que nos hacía falta era el flujo másico aquí. Ojo, ya tenemos la potencia reversible. Listo, este es kilovatio potencia, 5.457 megavatios. Ahora, ¿cómo determino yo la destrucción de energía en un proceso como estos? Ojo, la diferencia entre el trabajo ideal y el trabajo real, ¿qué me da? Esa diferencia, la destrucción de energía. Entonces, aquí la destrucción de energía que es trabajo real menos la salida. Entonces la destrucción de energía en ese proceso es de 457. Si tú a la condición ideal le quitas la condición real, te da una diferencia. Esa diferencia lo que significa son las pérdidas asociadas a ese proceso. ¿Se acuerdan? Eso se lo expliqué también cuando estábamos viendo en turbina a vapor la línea de expansión en el interior de la turbina. Isentrópica, una recta vertical que baja. En un proceso real, la curva de expansión en el interior de la turbina se va hacia adelante, ¿no? Y queda más arribita. Yo les dije, la diferencia entre el punto inferior de la ideal y el punto final de la real son las pérdidas. Entonces, para este tipo de sistema también aplica esa misma análisis, ¿no? La diferencia entre la potencia real generada por la máquina menos la potencia real me da que las pérdidas o la destrucción de energía que yo voy a tener en ese proceso. Listo, allí, alguna preguntita, alguna consulta, alguna duda. Si quedó alguna duda, yo puedo repetirle, no tengo inconvenientes. ¿O quedó claro allí ese ejercicio? Todo esto que acabé de explicar lo tocamos, ¿no? Trabajo reversible, energía, el balance. Esto es los flujos de energía, ¿no? Listo, entonces sí vieron que todo eso lo fuimos tocando allí. Listo. Correcto, entonces ese es el primer ejercicio, el ejercicio interesante, ¿no? De una turbina a gas, que una turbina a vapor, una turbina a vapor con 2 etapas y recalentamiento, ¿no? Aquí tuvimos el recalentamiento allí. Lo vimos allá cuando yo les estaba explicando las estrategias para aumentar el desempeño de este tipo de equipos. Listo, correcto. Listo, entonces vemos aquí. Pues, ahora vamos a cambiar un poco el tipo de ejercicio, ¿no? Ya salimos de turbina y volvemos a los tradicionales ejercicios. Entonces, déjame un momento aquí, déjeme verificar. Déjeme verificar aquí cómo está el salón de clases. Boom. Ok, listo. Hay 17 estudiantes de los 22. 3, 5, es decir, faltan 5 estudiantes. Ok, vamos a ver. Está Brian, Carlos, Cristian, Daniel, Janet, Jair José, Jesús,
Juan Camilo está, Juan Pablo también, Juan Sebastián, Karen está, Keiris también, Luis Madero también, Miguel también, Rubén está, Wilmar también está. Ok, listo. Después falta José. José Manuel falta, no está por acá. Llevo uno, me faltan 4 personas allí para identificar cuáles son los faltantes. Listo, después identifico cuáles son los faltantes allí. Ok. Permítanme, les comparto nuevamente. Very moment, Uf, listo, señores. Ok, listo. Entonces vamos a explicar el segundo ejercicio aquí, también de eficiencia exergética. Entonces, ahora que tenemos, ojo, tenemos aquí, durante un proceso de rechazo a calor de forma isotérmica, isotérmica de rechazo a calor en un ciclo Carnot. Un ciclo Carnot es un ciclo ideal, ¿no? Entonces, un proceso isotérmico a temperatura constante. El fluido de trabajo experimenta un cambio de entropía. Miren, nos están dando el cambio de entropía en el proceso de rechazo de calor. Dice, si la temperatura del sumidero es 95 grados, 95 grados Fahrenheit, que centígrados, si el sumidero está a 95 grados Fahrenheit, aquí dice, determine la cantidad de transferencia de calor, ¿cierto? Y el cambio de entropía del sumidero y el cambio de entropía para el proceso. Entonces, este es sencillo, este es simplemente para verificar concepto. Este ejercicio es sencillito, solo para verificar el concepto. Entonces, ojo, si yo tengo el cambio de entropía del proceso, si se acuerdan ustedes por allá, ¿no? ¿Entropía qué es? La entropía es el calor sobre la temperatura, ¿no? Calor sobre... Si a nosotros ya nos están dando el cambio de entropía, ojo, ni nos están pidiendo el calor que se está dando allí en el proceso. La temperatura de referencia no se la están dando, no. Recuerden que yo dije esa temperatura de referencia, ¿no? Entonces simplemente hay un despeje, ¿no? Entonces esto es simplemente para verificar si los conceptos están claros. Listo, entonces allí está la parte 1. Listo. Ojo, después nos dicen el cambio de entropía del sumidero y el cambio de entropía para este proceso. También sumamente sencillo, ¿no? Ojo, el cambio de entropía del proceso para ese sistema, ¿cuánto es? Ojo, el calor transferido sobre el T del fluido, ¿no? ¿Qué es esto, no? El calor que es este sobre la temperatura me va a dar lo mismo, ¿no? El cambio de entropía del proceso nos lo está dando inclusive aquí, ¿no? Listo, entonces, ojo, el cambio de entropía del proceso. Entonces, de entropía del sumidero. Y después el cambio de entropía del proceso, que sería, ojo, sería lo mismo. Sería, el cambio de entropía del proceso, allí del proceso, sí sería, ojo, lo que se está dando en el interior, ¿cierto? Más lo del sumidero. Ojo, el cambio de entropía del proceso de expansión, ¿cuánto es? Es 0.7, ¿no? Y el cambio negativo y el cambio de entropía del sumidero, que es lo que nosotros acabamos de calcular, ¿cuánto es? 0.7 positivo, ¿no? En uno es negativo y en el otro es positivo. En el fluido es negativo, ¿cierto? Porque se está dando un rechazo hacia el medio ambiente, ¿no? Y en el sumidero es positivo porque él está recibiendo toda esa energía. Entonces, este es simplemente el cambio de la entropía allí que se genera en nuestro sistema. Listo, entonces este ejercicio sí es sencillo. Este simplemente es para analizar los conceptos, ¿no? Simplemente conceptos allí. Entonces es sencillo. Y este sí es un ejercicio de un ciclo Brayton o turbina gas. Entonces, en este ejercicio de ciclo Brayton, nosotros vamos a utilizar lo que son los conceptos de presión reducida. Nosotros en clase hablamos de presiones reducidas. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, dice un ciclo Brayton con regeneración que usa aire como fluido de trabajo. Recuerden que yo les dije, nosotros a este nivel de perigrado en el que nosotros estamos, nosotros vamos a hablar de la condición de aire estándar. No nos vamos a meter con análisis del combustible, del combustible como tal real, porque tendríamos que analizar lo que es la estequiometría. Y esa parte de estequiometría se analiza en materias como lo que son máquinas térmicas. Entonces, con el aire estándar o con aire está bien. Entonces, listo. Tenemos ahora que el aire es nuestro fluido de trabajo. Es decir, nosotros ¿qué vamos a hacer?
Ojo, adicionalmente en esta condición, nosotros vamos a definir que el aire es un gas ideal. Si el aire es un gas ideal, muchachos, nosotros vamos a las tablas termodinámicas atrás del libro de Cengel o el Van William o el libro que ustedes están utilizando, y ahí ustedes van a encontrar que aparecen las propiedades del aire como gas ideal. Va a aparecer a una atmósfera. Ojo, anoten por allí, ojo, para los gases ideales, el cambio de sus propiedades se mide en función de la temperatura. Ojo, de la temperatura, no de la presión, para los gases ideales. Aquí que estamos diciendo aire, vamos a trabajar aire, estamos considerando adicionalmente la condición de aire estándar, es decir, ya vamos a las tablas termodinámicas del aire como gas ideal que está a una presión, pero vamos a tener diferentes temperaturas. Y allí podemos sacar las propiedades que nosotros querramos. ¿Qué vamos a encontrar para el aire? Ojo, vamos a encontrar entalpía, vamos a encontrar entropía, vamos a encontrar una entropía con un 0 arriba, eso significa que la entropía absoluta, eso se lee como entropía absoluta. Si la entalpía tiene un 0 arriba, también es entalpía absoluta. Vamos a encontrar un BR y un PR. BR, volumen reducido, y PR, presión reducida. Ahorita vamos a trabajar con eso. Entonces, dice, ojo, este ciclo Brayton tiene una relación de presión de 7. Es decir, si no nos dicen lo contrario, 7 va a ser la relación de presión tanto para el compresor de aire como para la turbina a gas. Aquí dice, la temperatura mínima máxima del ciclo son 310 grados Kelvin. Esta temperatura se da a la entrada del compresor de aire y 1150 grados Kelvin. Esta temperatura usualmente se da a la salida de la cámara de combustión, entrada de la turbina. Aquí dice, suponiendo una eficiencia isentrópica del 75% del compresor, isentrópica, es decir, entropía constante, de 82% de la turbina, 82%, y una efectividad del 65% para el regenerador, ojo, un ciclo Brayton regenerativo. Dice, determine la temperatura del aire. Un momento aquí. Dice, determine la temperatura del aire a la salida de la turbina, la producción neta de trabajo y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, listo. ¿Qué tenemos? Datos conocidos. Temperatura mínima, ya sabemos dónde. Entrada del compresor, ya se lo había mencionado. Temperatura máxima, ciclo, entrada de la turbina, salida de la cámara de combustión. La relación de compresión, compresor y turbina, 7. Si no nos dicen lo contrario, vamos a tomar la misma relación de presión para los dos componentes. Eficiencia isentrópica del compresor, de la turbina y del regenerador, que es un intercambiador de calor. Se habla de efectividad. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, lo que yo les decía. Aquí nosotros vamos a la tabla termodinámica, a la primera condición, que es temperatura mínima. ¿Entrada de qué? Entrada del compresor. Entonces yo les decía que vamos a encontrar temperatura, vamos a encontrar entalpía, presión reducida, energía interna, me faltó mencionársela, no me acordaba, volumen reducido y entropía absoluta del aire. Ojo, propiedades del gas ideal, aire. Ojo, para los gases ideales las propiedades dependen únicamente de la temperatura, no de la presión. Es decir, esta tabla está a presión atmosférica, pero hay variación de temperatura. Entonces, ojo, a la temperatura aquí definida vamos a coger valores de entalpía y presión reducida. ¿Listo? Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, necesitamos determinar la temperatura. Primero, tenemos que ir de un punto a otro, ¿no? De un punto a otro, nosotros vamos primero, entrada a compresor, salida a compresor. Después de la salida del compresor, vamos a la entrada de la turbina, y después de la entrada de la turbina, vamos a la salida de la turbina. Entonces, etapa por etapa, ¿no? Entonces, ojo, en clase nosotros vimos estas relaciones, ¿no? Para las turbinas a gas, en la sección del compresor, yo puedo determinar la presión reducida a 2 como la relación de P2 sobre P1 por PR1. Ojo, PR1 lo acabé de determinar aquí, ¿no? Pum. P2 sobre P1, ¿qué es? Ojo, la relación de compresión de la máquina. Entra a una atmósfera, sale a 7. Ah, aquí es 7.
Entonces, mire, ya conozco la presión reducida en la condición 2. A la salida del compresor. A la salida del compresor, a mí no me habían dado ningún dato, solo la eficiencia del compresor y la relación de compresión. Ojo, pero esos datos no aparecen en la tabla. En la tabla tengo que buscar un dato que sea conocido. Entonces, PR, ya lo calculé. Entonces, ¿qué hago? Lo busco en mi tabla termodinámica. PR es 1088. Aquí debe estar aquí. ¿Qué hago? Interpolo, ¿no? Entonces, con PR15, ojo, con PR yo puedo determinar la entalpía a la salida del compresor. Listo, perfecto. Ojo. Hasta ahora el ejercicio nos ha hablado de eficiencia isentrópica. Todavía no nos ha hablado de eficiencia de entalpía real, nada real, ¿no? ¿Qué pasa? Ojo, la eficiencia de un compresor isentrópica que es H2S menos H1 sobre H2 menos H1. Ese ustedes saben que es disentrópica. H1 ¿qué? Lo acabamos de calcular en la tabla anterior. H1 lo conozco. H2 es esta. Ojo, aquí la eficiencia isentrópica porque esto es la ideal. ¿Qué pasa? La eficiencia del compresor yo la conozco. ¿Eso qué quiere decir? Que ojo, que yo puedo determinar aquí, despejo H2 y calculo la entropía, la entalpía 2, ¿no? La entalpía 2 simplemente despejo aquí, entalpía 2. Ojo, ¿qué estoy haciendo? Ojo, estoy a partir de parámetros conocidos del compresor, voy a calcular una entalpía real de la máquina. H2 de la máquina real. Listo, pum. Correcto. Entonces, ojo, después que ya yo calculo, ojo, esos datos los voy a utilizar ahorita, porque, ojo, ahorita que necesito determinar la potencia líquida del ciclo. La potencia líquida del ciclo es ¿qué? O lo que produce la turbina menos lo que consume el compresor. Allí necesito ¿qué? Esas entalpías reales. El balance de primera ley allí, ¿no? Listo, ahora ¿qué hago? Hago lo mismo que hice en el compresor, lo hago en la turbina. ¿Qué conozco? Ojo, conozco la temperatura de entrada a la turbina, que son 1150, está aquí. Sigue siendo aire, porque dijimos que el aire es el combustible de esa máquina. Entonces, ojo, también utilizo, ¿qué utilizo? Ojo, determino entalpías y determino presión reducida. Entalpía y presión reducida a la entrada de la turbina. Ojo, hago lo mismo, ojo. Hallo en la turbina, conozco entrada, eficiencia, pero no conozco la entalpía de salida. Necesito calcular la entalpía de salida y, ojo, también me preguntan, creo que la temperatura de salida, creo, de la turbina. Ahora miramos. Entonces, ojo, PR4. Entonces, ojo, este es, en la turbina entra el fluido a alta presión y el fluido sale a baja presión. Esto quiere decir que la alta presión está en la entrada P3 y la baja presión está en la salida. Por eso es 1 sobre 7, ¿no? Entonces, listo, simplemente reemplazo y calculo la presión reducida. Ahora también con la expresión de eficiencia isentrópica de una turbina, que eso también lo vimos en clase, eficiencia isentrópica de compresores, turbina, bomba. Hago lo mismo que hice para el compresor, despejo la entalpía real y calculo su valor allí. ¡Pum! Ojo, con H4 ahora, el ejercicio sí nos pide la temperatura de la salida de la turbina. ¿Qué hago? Simplemente en la tabla termodinámica, ojo, busco H4, ¿dónde está? 803, 803 está entre este y este valor. Es decir, la temperatura debe estar aquí. ¿Qué se hace? Interpolo, ¿no? Yo les expliqué cómo se interpola, yo les dejo un ejercicio cómo se interpola. Entonces, simplemente realizar ese ejercicio allí. Entonces, ojo, ya tenemos una parte que nos pedía el ejercicio, la temperatura a la salida de la turbina. 782 grados Kelvin, es decir, más o menos 500 grados, más o menos 500 grados centígrados, más o menos 500 alguitos. ¿Cierto? Entonces ya tenemos la primera parte, que es la temperatura a la salida de la turbina. Ojo, yo les dije, la potencia de la turbina, la potencia líquida del ciclo, o neta del ciclo, que es el trabajo realizado por la turbina menos el trabajo del compresor. Entonces, ojo, en el compresor, ¿qué va a hacer? Aquí vamos a reemplazar los datos de entalpía reales para tener la potencia neta real. Entonces, ¿qué tenemos? Ojo, en la turbina va a ser H3 menos H4. H3 es la entrada, H4 es la salida. Ojo, H4 es el que calculamos aquí, ¿no? Pum. Real. Menos la potencia consumida en el compresor. En el compresor, que ojo, el estado 2, que es el más alto, menos el 1. El H2 es real, ¿no? Entonces, por eso calculamos los valores reales. Si reemplazamos aquí
H4S y H2S no es el trabajo neto real, ¿no? Sino ahí el ideal. Entonces, por eso utilizamos las entalpías reales. Y simplemente reemplazando ya tenemos la potencia neta del ciclo, ¿no? Potencia neta del ciclo. Inyectada, esta potencia es la que él va a inyectar a la red allí. Listo, multiplicamos por la masa y vamos a tener eso, o flujo máximo, vamos a tener eso en potencia. Allí está en forma de energía específica. Listo, simplemente multiplicar por el flujo máximo del fluido y vamos a tener potencia ya. Listo, entonces allí tenemos esa segunda parte. La tercera parte que preguntaba, ojo, la tercera parte preguntaba determinar la eficiencia térmica total del ciclo. Entonces, ojo, para determinar la eficiencia térmica del ciclo, nosotros tenemos que recordar este grafiquito. Yo se los expliqué en clase. Entonces, ojo, ¿qué tenemos? Voy a hacerle dos explicaciones. Entrada de compresor, salida compresor ideal. Después del compresor viene la cámara de combustión, esta línea 2-3, suministro de calor. Después viene la turbina 3-4 y después aquí rechazo de calor. Pero ojo, en nuestra turbina, recordemos como es regenerativa, cuando los gases de combustión salen de la turbina, recuerden, los llevamos a un intercambiador de calor que se llama un regenerador. Y en el regenerador lo que se hace es precalentar el fluido que va para la cámara de combustión. Ojo, en la cámara de combustión todavía no se la... Aquí el intercambiador de calor está antes de la cámara de combustión. Es decir, primero transferimos un calor a ese fluido que va para la cámara de combustión y aquí se le suministra un calor en la cámara de combustión. Entonces, si vieron, ¿no? Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de los regeneradores, ¿se acuerdan? Yo les dije a ustedes, la efectividad de un intercambiador de calor es el calor real que se da en el proceso sobre el calor máximo, abajo en el denominador, sobre el calor máximo del proceso. Si nosotros estamos aquí, ojo, el regenerador está aquí, ¿no? Es decir, los puntos de transferencia de calor son en esta sección. Acá no, aquí ya viene la cámara de combustión. El intercambiador de calor está antes de la cámara de combustión. Es decir, desde el punto de vista ideal, aquí yo estoy en 4, ¿no? 4 que es la salida de la turbina. Idealmente, si yo dijera el máximo calor que puedo transferir desde ese intercambiador, yo diría, bueno, yo voy a asumir que el máximo calor que puedo transferir el intercambiador de calor es cuando yo cojo los gases que están exactamente a la temperatura de la salida, ¿cierto? Y tengo una transferencia de calor con la temperatura del fluido aquí a la salida del compresor, ¿no? Que es donde voy a tener mi regenerador. Hasta aquí, ojo, la temperatura de 4 es la misma 5 apóstrofe. Esta es la temperatura, recuerden, esta es temperatura, una línea horizontal constante. Entonces, la máxima transferencia de calor que yo puedo tener en el proceso es la temperatura a la salida de los gases de la turbina y la temperatura 2, que es la temperatura a la que el fluido viene del compresor, a la salida del compresor. Eso es ideal, la máxima. La transferencia de calor real, ¿cuál sería? Ojo, realmente no va a ser aquí, realmente ya va a ser un poco más abajo. Porque en todos los procesos, muchachos, la vida real es imposible tener un proceso perfecto. Entonces no vamos a decir que la temperatura es exactamente esta a la salida de los gases de combustión, de los gases de combustión que salen de la turbina. No, la temperatura va a estar realmente un poco más abajo. Entonces, esa transferencia de calor real en el regenerador va a ser el punto 5 menos 2. Entonces, listo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos eso mismo, ¿no? La efectividad de ese proceso allí que nosotros vamos a tener allí, que es, ojo, nosotros vamos a tener aquí que vamos a tener, el real es 5 menos 2, ya yo lo expliqué, ¿no? El ideal va a ser 4 o 5' menos 2, correcto. ¿Qué pasa? Ojo, nosotros en todos estos procesos, en todo lo que nosotros hemos analizado, 2 ya lo calculamos. 2 es salida del compresor. 2, salida del compresor. 4, que es salida de la turbina, ¿no? Salida de la turbina. También lo determinamos en el ejercicio ahorita. La efectividad del intercambiador de calor, ¿cuál es? Ojo, la efectividad de este intercambiador de calor es 0,65. También lo tenemos. Es decir, la única incógnita es determinar el punto 5, que es el punto real en el que va a trabajar el intercambiador de calor. Entonces, eso simplemente despejamos y determinamos eso, ¿no? Determinamos eso. ¡Pum!
Listo, correcto. Ahora que tenemos, ojo, ahora nosotros lo que vamos a determinar a el punto H3 menos H5. Ojo, el punto H3 menos H5, ahora H3, ojo, aquí en el gráfico que es H3, entrada de la turbina, ¿no? ¿Cierto? Entrada de la turbina. Y H5 ahora qué va a hacer, ojo, el H5 va a representarme a mí el calor que yo le estoy suministrando allí en la cámara de combustión. O sea, la diferencia de H3 menos H5 me da el calor que yo suministré aquí en este proceso. Recuerden, la eficiencia la eficiencia del ciclo térmico, ¿qué me dice? La eficiencia de un ciclo térmico me dice, abajo en el denominador lo que yo tuve que suministrar, arriba lo que yo generé. Lo que generé lo determiné ahorita en la potencia neta del ciclo, ¿no? Lo que entré, ojo, lo que entré es cuánto calor tuve que suministrar. Ah, la diferencia está hasta aquí. Porque, ojo, el fluido ya viene caliente en 5 y en la cámara de combustión simplemente voy a suministrar este tramo aquí, no este tramo de 2, ¿no? Si yo tuviera que suministrar de 2 hasta 3, ¿qué se haría? Ojo, esto aquí se hace más grande, ¿no? El calor que yo tuve que suministrar, gasté más energía, ¿no? Allí tuve que suministrar más combustible. Como el fluido llegó más caliente a la cámara de combustión, ese suministro de energía es menos, entonces más eficiente. Si acá fuera más grande, esto se hace más pequeño, la eficiencia, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo allí, ¿cuánto es? Nos está dando 22.5 para ese ciclo, ¿no? Ojo, este ciclo está generando poca potencia, ¿no? 108 kilojoules sobre kilogramos, ¿no? Este es baja potencia, ¿no? Recordemos, las centrales termoeléctricas de hoy en día te pueden estar generando 270 megavatios, 180, ojo, a nivel de los megavatios, ¿no? Este es kilojoule, multiplicamos por aquí por un flujo, obviamente, y vamos a tener la potencia, ¿no? Pero esto sigue siendo una energía aquí específica baja. Entonces aquí tenemos ya la eficiencia del ciclo, ¿no? La potencia neta del ciclo o la energía, aquí sí, esta es potencia, este es trabajo específico del ciclo, porque está kilojoule sobre kilogramo, sobre la entrada de energía que yo tuve que suministrarle. Ojo, la entrada de energía es esta, porque esta viene de donde, de la cámara de combustión aquí, pum, pum, pum. Esto es calor que se recuperó. No suministré, no gasté energía. Yo no tuve que gastar combustible para suministrar esta, solo de 5 a 3. Listo. Allí, ¿alguna pregunta, muchachos, al respecto de esa explicación, de ese último ejercicio? ¿Quedó claro? Quiero que esta vez alguien me diga, sí, profesor, fue claro, entendimos, o no entendimos, repita todo el ejercicio. Así necesito que alguien, porfa, me confirme allí si quedó claro la explicación. Aló, 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 si me están escuchando, ¿alguien me escucha? Vamos a ver, Jesús Zarpadier, ¿me escucha, Jesús? Sí, profe. Listo, claro, Jesús. Claro, profe. Listo, claro allí. Sara, la explicación fue clara. Sí, sí, Listo, señor, para mí listo. fue claro. Daniel también me está diciendo por ahí que está claro. Keiris, por favor, Keiris, que poco la escucho. ¿Estás por allí, Keiris? ¿Clara la explicación? Aló, Keiris. 6, 7. Listo. Listo, la señorita Keiris no responde. Ok, listo. Entonces, con eso, ojo, con ese ejercicio allí, muchachos, cerramos la parte térmica allí. La parte térmica cerrada allí. ¡Pum! Listo, entonces permítanme aquí, denme un segundo y voy a cambiar de diapositivas porque vamos a entrar ahora a la parte de mecánica de fluidos. Entonces, denme un minuto aquí y abro el otro material acá.
Listo, muchachos, ya regresé entonces. Ahorita les voy a compartir aquí. Pon nuevamente la pantalla. Listo, entonces allí les estoy compartiendo, porfa, alguien que ahorita debe estar cargando allí, debe estar cargando las diapositivas. Ahorita, alguien que me confirme allí cuando ya se pueda visualizar las diapositivas. Eso ya. Listo, listo, gracias. Ok, Wilmar, si no estoy mal allí, quien me confirmó. Muchas gracias, Wilmar. Listo, ahorita nosotros que vamos a comenzar a hablar, ojo, de aquí al final de clase, que es aproximadamente el 26, 29 de noviembre, tenemos más o menos un mes o poco menos de un mes allí. Ahí vemos si vamos a tener que dar una clase adicional o qué. ¿Cuál hay una temática en que yo se las voy a dejar a tema de lectura, que es una temática, unos temas allí que son puramente matemáticos, allí, para que ustedes lo lean allí. Y si hay duda, yo les doy alguna explicación, pero esa parte no vamos a hacer ejercicio, no, eso es más interpretación allí de concepto. Entonces, de aquí a lo que falte del semestre, nosotros vamos a hablar de mecánica de fluidos. Nosotros en esta parte de la mecánica de fluidos, nosotros vamos a hablar de conceptos de estática de fluido, conceptos de cinemática de fluido, y en la parte final vamos a hablar de lo que son los cálculos de pérdidas de presión en tuberías en serie, tuberías en paralelo, cálculo de pérdida de presión por accesorios, si hay una válvula en una tubería, si hay un codo, si hay una bifurcación, si hay una T, y vamos a cerrar la sección del curso con lo que es la parte de selección de bombas hidráulicas. ¡Pum! Entonces, ojo, cuando nosotros estamos hablando de estática de fluido, hay diferentes temas, ¿no? Hay presión, el concepto de presión, hay el concepto de la fuerza ejercida por un fluido estático sobre un punto, después viene la fuerza ejercida por un fluido sobre ya una superficie. Después vamos a analizar, ojo, la superficie es plana o la superficie es curva, está inclinada o está horizontal. Entonces, si vieron, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a hablar, ¿qué tenemos que decir? Ojo, en la estática de fluidos, nosotros vamos a considerar varios aspectos o vamos a tener presente varias consideraciones importantes. Aquí vamos a trabajar con fluidos incompresibles en la estática, en la mecánica de fluido que vamos a analizar nosotros. Es decir, la densidad del fluido va a ser siempre la misma. Ojo, densidad del agua, aproximadamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la misma densidad. Fluidos incompresibles, líquido, vamos a trabajar principalmente con líquido y vamos a trabajar algunos casos con aire, pero para la condición en la que el aire va a estar, vamos a considerar que el aire va a ser también un gas ideal incompresible. Es decir, la densidad del gas va a ser la misma del aire. Entonces, ojo, fluido estado líquido, incompresible. En la estática de fluido vamos a considerar que el fluido, el agua o lo que estemos analizando, si es aire, que es otro de los fluidos que analizamos o estudiamos en los sistemas, va a estar estático, no se mueve. Entonces, eso no se mueve. Estático y la densidad es la misma, fluido incompresible. Esas consideraciones anótenlas por ahí en su cabecita. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de fluido, ahora en mecánica de fluido vamos a hablar de fluidos en estados líquidos, pero ojo, los fluidos en estado líquido pueden tener la denominación de fluidos newtonianos, fluidos no newtonianos o fluidos compresibles o incompresibles. Entonces, fluidos compresibles, fluidos no compresibles o incompresibles. De esto ya acabamos de hablar, ¿no? Su densidad no varía. Le aplicamos una presión y su densidad no varía. Aplicamos una presión y el volumen del recipiente no disminuye mucho en relación a lo que sucede en los fluidos gaseosos. Tú coges un gas y le pones una prensa hidráulica, ¡pum!, el gas se deja comprimir. El líquido se va a dejar comprimir poco. Lo que hace el líquido es transferir una potencia. Transfiere una potencia. Entonces, de esto ya hemos hablado aquí. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Ojo, un fluido newtoniano, cuando nosotros estamos hablando de un fluido líquido, más adelante vamos a ver que hay un concepto que se llama la viscosidad. La viscosidad es un fluido. Cuando nosotros cogemos el aceite de cocina y el agua, ojo, o no, el aceite de cocina no, el agua y un aceite lubricante. Si nosotros lo tiramos en una superficie, nos vamos a dar cuenta que el agua se desplaza más rápido. La viscosidad, cuando comparamos la viscosidad de los dos fluidos, la viscosidad del agua es menor. Entonces, de allí podemos interpretar que la viscosidad de un fluido se define como, ojo,
la capacidad que tiene ese fluido para dejarse deformar o que sus capas se desplacen una sobre otra. Entonces, ojo, viscosidad es la resistencia de dejarse deformar o que las capas de fluido se desplacen una sobre la otra. Si la viscosidad del fluido es baja, significa que el fluido se mueve rápidamente. Si la viscosidad es alta, se mueve más lentamente. Un aceite lubricante se mueve más lentamente. El concreto, la viscosidad es más alta, se mueve lentamente, ¿no? Entonces, ojo, cuando hablamos de fluidos newtonianos y no newtonianos, los fluidos newtonianos, a los fluidos, cuando nosotros lo sometemos a esfuerzos cortantes, el fluido tiende a moverse o las capas tienden a deformarse, a deslizarse. Entonces, en los fluidos newtonianos, cuando nosotros aplicamos un esfuerzo cortante, esa deformación, ¿cierto? O ese desplazamiento que presenta el fluido es directamente proporcional al esfuerzo cortante que yo le apliqué a ese fluido. Entonces, directamente proporcional. Para los fluidos newtonianos, ese comportamiento no se presenta directamente proporcional, ¿no? El comportamiento puede ser diferente, no es proporcional. Entonces, es la diferencia entre fluidos newtonianos, no newtonianos y fluidos compresibles e incompresibles o fluidos no compresibles. Entonces, ojo, hasta aquí que hemos dicho, ojo, tenemos fluidos en que la densidad pueden variar. Tenemos fluidos en las que no varías. Nosotros ahora vamos a estudiar la densidad de los fluidos que su densidad permanece más o menos constante, ¿cierto? Fluidos en la que la densidad puede variar. Nosotros encontramos principalmente las aplicaciones de máquinas térmicas. Fluido es estado de vapor. La fluido de estado de vapor, la densidad puede variar, ¿cierto? En máquinas térmicas como turbinas acá, la densidad del fluido gaseoso puede variar. Y además, ojo, el fluido, si usted lo sometemos a una presión elevada, su volumen se reduce. En el estado líquido, no. Listo. Entonces, ojo, cuando nosotros estamos hablando, importante también mencionarlo, ¿no? Cuando nosotros le aplicamos un esfuerzo cortante a un sólido, ojo, esa deformación en el sólido, ella inicialmente puede que no genere ninguna deformación en el sólido, un esfuerzo cortante. Si nosotros continuamos aplicando un esfuerzo cortante, ese sólido, él se puede deformar plásticamente. Eso se estudia en la ciencia de los materiales, las deformaciones plásticas. Pero hay algo que se llama el módulo de fluencia. Cuando ese esfuerzo hace que el módulo, esa deformación supere el módulo de fluencia, ahora el sólido comienza a deformarse de forma plástica. Es decir, ya el sólido no consigue retornar a su tamaño o volumen original. Si nosotros continuamos aumentando ese esfuerzo cortante en los sólidos, ellos pueden llegar a romperse, ¿no? Entonces, la diferencia de estado líquido, estados gaseosos y estados sólidos que nosotros podemos tener, ¿no? Esto es lo que yo les estaba explicando ahora mismo. Los fluidos compresibles y fluidos incompresibles, ya yo les expliqué los dos conceptos. Nosotros aquí vamos a hablar de la hidrostática con fluidos incompresibles, ya nosotros densidad constante. Y cuando nosotros estemos hablando, cuando en las ingenierías se habla de fluidos compresibles, se habla principalmente de la aerostática, ¿no? Aerodinámica de fluido, toda esa parte, ¿no? Sobre todo en la parte de diseño de aerogeneradores. Entonces, la densidad de esos fluidos se considera variable o que nosotros podemos obtener una variación de la densidad, una variación de esa densidad considerable cuando se aplican esfuerzos cortantes o presiones sobre esos fluidos. Ojo, para los fluidos que nosotros estamos analizando, nosotros vamos a analizar que el fluido puede moverse a unas velocidades. Todos los fluidos pueden moverse a unas velocidades. Entonces, ojo, el aire, un objeto dentro del aire, el agua dentro de una tubería, un objeto dentro de una tubería, ojo, el aire dentro de un fluido en estado líquido también puede moverse. Entonces, dependiendo de esa velocidad, aquí hay un parámetro que se llama la velocidad de Mach, la velocidad Mach o el número de Mach. Este número de Mach me establece una relación de la velocidad del fluido o el cuerpo que yo esté analizando sobre la velocidad del
sonido en el fluido. Ojo, velocidad del fluido, del sonido en el fluido y la velocidad del fluido. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, en esa relación, dependiendo de los valores que yo tenga, yo voy a tener que, ojo, el fluido va a tener comportamientos incompresibles, que es a lo que nosotros vamos a estudiar. Después nosotros vamos a tener que, ojo, vamos a tener flujos que van a tener comportamiento subsónico. Ya ahora explico qué es un comportamiento subsónico, transónico, supersónico. Entonces, ojo, tenemos que, dependiendo del rango, transónico, supersónico e hipersónico. Ojo, las regiones sónica, transónica, supersónica o hipersónica, ellos son regiones en las que, ojo, el número de Mach simplemente me está indicando que la velocidad de este fluido, él está aumentando en relación a esta. Un comportamiento subsónico significa, ojo, una velocidad en la que el fluido comienza a moverse de una condición normal, pero, ojo, este movimiento, esta velocidad aquí aún no genera ningún tipo de perturbación en el fluido, pérdida o choque. En el flujo transónico nosotros observamos que ya comienza a haber aumento de la velocidad y que, ojo, en ese fluido, cuando el fluido se mueve, tenemos un cuerpo, podemos tener fluido en el aire o podemos tener aire dentro de un fluido o podemos tener líquido dentro de una tubería. Entonces, esta velocidad comienza a aumentar, pero ojo, en la condición transónica nosotros vamos a observar que esta alta velocidad lo que comienza a generar ya son unas regiones en el interior de ese sistema que estemos analizando, donde ya comienzan a haber, ojo, no todas las regiones, sino algunos choques. La onda o la velocidad a la que se está moviendo el fluido genera pérdida, genera alta fricción. En los supersónicos ya esta estela o esas regiones se aumenta prácticamente a toda la región del sistema. Aquí, ojo, aquí las regiones son pequeñas, aquí la región ya es mucho más grande, ocupa casi la totalidad del sistema en el que nosotros analicemos, y en las regiones supersónicas e hipersónicas ya comienzan a aparecer en el fluido lo que son las ondas de choque, perturbaciones que se generan y pérdidas que se pueden generar. Ojo, ustedes escuchan, ¿no? El avión de guerra alcanzó una velocidad de 3 Mach, rompió la barrera del sonido, alcanzó velocidades supersónicas. Entonces, ojo, esa velocidad supersónica es que, ojo, el fluido que sale del avión, ¿qué sale de un avión? Un producto, gases de combustión, porque un avión tiene una turbina a gas. Tiene también lo mismo, ¿no? Compresor, cámara de combustión, turbina. Mierda, profe, esa vaina tan grande, no, ojo. Para los aviones se utilizan las turbinas de gas de la categoría aviación, que son la misma configuración del sistema, pero más compactos. Entonces, ojo, esos gases de combustión que se están saliendo de la turbina en el aire, ojo, llevan una velocidad que están rompiendo o están generando unos grandes choques. Ojo, el gas de la combustión sobre el aire. Ese sonido de estallido que genera el avión en esa condición, lo que está haciendo es eso, ¿no? La alta fricción que se está generando. Entonces, y en la condición hipersónica ya toda la región está completa. Hay presencia en toda la región de ondas de choque. Ojo, las ondas de choque son perturbaciones, pérdida allí, caos, pero ojo, sobre el aire, ¿no? No dentro de la máquina como tal. Entonces, ¿se tienen equipos que operan en estas condiciones? Claro que sí. Entonces, esas son otras clasificaciones que nosotros podemos tener allí para los fluidos. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de estas configuraciones, ¿se acuerdan, no? Toberas, difusores. Para comportamientos subsónicos, ¿se acuerdan? Mierda, nosotros decíamos, si el área aumenta, voy del punto 1 al 2, si el área aumenta, lo que pasa con la velocidad es que cae y la presión aumenta, ¿no? Y en esta configuración, si el área, este es área 1 y este es área 2, si yo paso del área 1 al área 2, lo que tenemos es un aumento de velocidad y disminución de presión. ¿Para qué? Ojo, en el área 1 y en el área 2, ojo, hay conservación de Bernoulli, de energía, o hay conservación del principio de la energía mecánica, ¿correcto? Entonces, esto para sistemas subsónicos. Subsónico es donde la velocidad el número de Mach, cierto, no aún se encuentra dentro de valores pequeños, 0.3, es decir, la velocidad del fluido no es tan considerable en relación a la velocidad del sonido en ese fluido. Ojo, para equipos subsónicos ya este comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Ojo, para equipos o condiciones supersónicas, el comportamiento así ven, ojo, la velocidad aumenta y la presión cae.
ojo, es totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, ojo, se generan unos niveles de perturbación inmensas. Nosotros no vamos aquí en mecánica de fluidos, no vamos a analizar comportamientos supersónicos. Nosotros nos vamos a quedar en comportamientos subsónicos, que es lo que he venido mencionando. Yo lo he venido mencionando desde a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, ojo, algunas aplicaciones importantes, ¿no? De fluidos compresibles, fluidos incompresibles. En fluidos compresibles, ¿cierto? O de densidad variable que se dejan comprimir, su volumen cambia bastante. Nosotros encontramos las aplicaciones neumáticas. Una aplicación neumática es un sistema en el que en el interior del sistema o del equipo nosotros tenemos fluido en estado gaseoso. Miren, aquí volumen inicial, vemos cómo se reduce el volumen cuando aplicamos una presión o un esfuerzo cortante, vemos cómo se comprime, cómo se comprime, cómo se comprime. Estas aplicaciones se encuentran principalmente en sistemas neumáticos. Ojo, la velocidad de respuesta de este sistema con fluidos en estado gaseoso es mucho más rápida. ¿Dónde podemos encontrar esto? En algunas válvulas accionadoras de control, ¿no? Sistemas neumáticos, su respuesta es rápida. ¡Fum! Hoy en algunas aplicaciones de la vida real, en aplicaciones de odontología, la fresita esa que le utilizan a nosotros para el tratamiento de la caries, ¿cierto? Esa trabaja con aire comprimido allí, porque la respuesta es rápida. Cuando nosotros estamos hablando de aplicaciones de fluidos incompresibles, nosotros estamos hablando, miren aquí, aplicamos una presión, un esfuerzo cortante. Ojo, el fluido, mira, lo que se está generando una deformación sobre el cilindro, pero el fluido, su volumen no está cambiando de forma considerable, se resiste. Y mira aquí, si seguimos aplicando presión, lo que vamos a hacer es esto, una deformación permanente o no plástica del recipiente. Entonces, ojo, en los fluidos incompresibles, su resistencia a disminuir su volumen es elevada. Este tipo de aplicaciones donde se utiliza principalmente, ojo, en máquinas hidráulicas. Una máquina hidráulica, ¿qué es? Ojo, una retroexcavadora, ¿cierto? Una máquina hidráulica que tiene un brazo allá y tiene unos cilindros inmensos. Ojo, ¿por qué se utiliza fluidos hidráulicos o neumáticos? Los fluidos hidráulicos, ojo, su respuesta no es tan rápida como los neumáticos. Pero ojo, ya vimos, ojo, estamos aplicando una fuerte presión y él no se deforma. Aplicando fuerte presión y no se deforma o su volumen no se reduce. ¿Eso qué quiere decir? Que él soporta altas presiones. Entonces, en máquinas pesadas como la retroexcavadora y otros equipos bastante robustos que encontramos sobre todo en las minas o en sistemas de accionamiento, cuando nosotros necesitamos trabajar o transmitir altos niveles de presión o torque, trabajamos con flujos hidráulicos o fluidos en estado líquidos. Cuando necesitamos una respuesta rápida, trabajamos con aplicaciones neumáticas. ¿Cierto? Porque miren, aquí tenemos que invertir energía para primero reducir el volumen. Después que reduce es que él va a conseguir transmitir una potencia. Este no, este transmite la potencia de inmediato, casi inmediatamente, porque no se deja deformar. La velocidad de respuesta de esto es más lenta, ¿no? Pero igual, allí tenemos esas dos aplicaciones. Esto es lo mismo que nosotros estamos explicando ahora mismo, allí con los cilindros neumáticos hidráulicos, así que no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, ojo, nosotros vamos a hablar de estática de fluido y en ese orden de ideas, cuando hablamos de estática de fluido, nos estamos refiriendo a la presión que un fluido quieto puede generar. Si ustedes toman un vaso de agua, ¡pum!, y dentro de ese vaso de agua, está lleno el vaso de agua o está a la mitad, ustedes sumergen, tiran una moneda o una esfera. Vamos a coger primero la moneda, ¡pum!, tiran la moneda, cae horizontal sobre el fondo del vaso. Ojo, si nosotros... ahora que nosotros aprendamos a hacer los análisis de estática de fluidos, si nosotros somos capaces de medir la presión que está sobre la cara de la moneda, nosotros estamos viendo, ojo, el agua en el fluido está quieto, ¿cierto? No se está moviendo, entonces ya es estática de fluido. Ahora, ojo, sobre la cara de la moneda, nosotros estamos analizando la presión que se está generando sobre la cara, sobre un punto. Vamos primero a analizar sobre un punto. Y después vamos a analizar lo que es la presión sobre una superficie. Ahorita vamos a analizar en esta sección que estamos iniciando, es presión en un punto. Y vamos a ver unas formulitas matemáticas allí bien sencillas. Es bastante sencillo ese análisis para nosotros decir, la presión en un punto se comporta de esta forma.
Pero entonces, ojo, si vamos a analizar sobre la presión de un punto, primero tenemos que comprender cuál es el concepto de presión, ¿no? Entonces hablamos de presión cuando nosotros estamos hablando de una fuerza que se está aplicando sobre un área superficial. Ojo, presión, nosotros hablamos de presión cuando nosotros estamos hablando de fluidos. En mecánica de fluidos nosotros vamos a interpretar los fluidos como sustancia en estado líquido o gaseoso, fluidos. Cuando estamos hablando de un fluido o de un compuesto en estado sólido, usualmente, ojo, lo que yo les decía, el tecnicismo, ¿no? El conocer el término técnico, ¿no? En estado sólido o para un compuesto sólido, nosotros no hablamos de presión, hablamos de esfuerzo cortante. Ojo, Ñerdi, ¿qué es el esfuerzo cortante? La fuerza que yo aplico sobre una área superficial para un elemento en estado sólido. Ah, profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo, correcto, es lo mismo. Solo que estado sólido es algo, no se conoce el concepto de presión. Ojo, cuando yo estoy ejerciendo contacto sobre esa superficie sólida con otro sólido. Es importante tener claro. Sólido, sólido, esfuerzo normal. Cuando tengo agua sobre un sólido es presión. Agua es sustancia líquida o un gas. Está ejerciendo presión sobre la superficie del vaso. Es un gas. Entonces se habla de presión. Sólido, sólido, esfuerzo cortante. ¿Y qué esfuerzo cortante? La fuerza que yo aplico sobre una área superficial. Es lo mismo, ¿no? Solo que es importante establecer esa diferenciación. Sólidos, líquidos, gaseosos. Ojo, en estas tres gráficas, de forma indirecta, están aplicados varios principios importantes que nosotros vamos a considerar aquí en nuestra clase. Yo quiero, déjenme ver, son las 2:25. Vamos a gastar 2 minutos allí de ustedes, de su tiempo, valioso tiempo. Cada uno de ustedes va a ver esa figura, son 3 figuras. Y yo voy a llamar varios estudiantes y les voy a preguntar qué significa esto desde el punto de vista de la mecánica de fluido, qué significa esto desde el punto de vista de mecánica de fluido, qué significa esto desde el punto de vista de mecánica de fluido. Entonces, intenten allí ver, vislumbrar, visualizar qué está pasando desde el punto de vista de la mecánica de fluido, ¿no? Ojo, nosotros estamos hablando de estática de fluido, entonces la estática de fluido que he estudiado, o las fuerzas o las presiones que ejercen los fluidos en estado líquido. Entonces allí vamos a ver allí un instante eso. Listo, ahora sí. Déjenme, entonces, figura 1, déjenme aquí, tomo una foto aquí. Pueden tomar, bueno, vamos a hacer aquí, estoy haciendo un capture, pum, es inteligente, pum. Ahora voy a hacer escape. Listo, entonces, voy a enviar aquí al chat, pum, allí les estoy enviando el chat la figura, listo, está la primera figura. Y tenemos la figura 2 y tenemos la figura 3, listo. Entonces ahora quiero que, vamos a ver, así personas que no, yo haya escuchado poco, ¿no? Durante clase. Entonces, mira, la señorita Keiris, poco la escucho. Entonces, Keiris, ahora sí estás por allí. Keiris, ¿estás por allí? No responde. Okay. Oh, todos esos llamados, todas esas participaciones, yo las tengo en cuenta, ¿no? Yo las tengo en cuenta allá al final del semestre. Rubén, ¿estás por ahí? Rubén Darío. Rubén Darío, ¿estás por allí? Ya, profe. Listo, Rubén, una pregunta allí. De la figura 1 que nosotros estábamos analizando allí y yo les compartí en el chat. ¿Qué crees tú que está pasando allí o qué concepto crees tú que se puede interpretar allí o deducir de esa primera imagen?
de esa primera imagen que crees tú allí, que puede interpretar, se puede decir. Pues, profe, siéndole sincero, ni idea. No, Ok, no sé qué listo, decir. listo. Listo, además de Rubén, vamos a llamar a otra persona por aquí. Juan Camilo no, Jesús no, ellos participan bastante de forma presencial allá en clase. Jair José Gómez. Jair. Listo, Jair está por allí. Jair José Gómez, señor Gómez. Listo, entonces voy a llamar ahorita a los que yo veo que... Bueno, por aquí está Miguel Antonio, por aquí lo vi de reojo. Miguel, ¿estás por allí? No responde tampoco. Gómez tampoco, el señor Gómez tampoco. Vamos a seguir llamando, ¿no? Yo paso para decir pronto qué es lo que yo pienso. En la Dale, primera imagen, Dale, Wilmar, vamos para allá. en la Voy a primera compartir imagen, nuevamente las imágenes. Voy a en la primera compartir. imagen del recipiente que se está como que tiene unos tres orificios. Ajá, Entonces, como la cantidad de agua, o sea, ajá. él mantiene una presión entre las paredes del cilindro, del balde, no sabía decirle ahorita. El ventilador está como cortándote el sonido allí. Ya. Listo, ya ahí mejoró, perfecto, listo. Ah, tú Como, decías el cilindro, sí. como el líquido está generando una presión, entonces en los orificios la presión debe ser máximo, ya que como es un orificio como son orificios de muy pequeños diámetros, entonces si se pudiese medir como la presión que está generando el líquido en esos tres orificios que están Sí. ahí, entonces la presión con la que expulsaría, la presión con la que saldría el agua Sí. sería bastante considerable, Ajá, porque es como lo llamo, yo lo asimilo en la ajá, parte de eléctrica. O sea, ajá. entre más resistencia hay, mejor corriente hay. Entonces, eso es lo que pasaría ahí. Entre más pequeño sea el orificio, más presión debe haber en esa zona. Ok, listo, perfecto. Ok, listo. Esa es la primera interpretación de Wilmar. Listo, gracias Wilmar allí por la interpretación de esa primera imagen. Ahora vamos a hacer la interpretación de la segunda imagen. ¿Quién me colabora con la segunda imagen? Allí vamos a llamar a Karen allí. Ella también está participativa allá en la clase presencial. Karen, ¿qué crees tú allí de lo que ves en esta segunda imagen? Mira, estas flechas que son simplemente el fluido, ¿no? Son fluidos sobre cierta superficie, ¿no? Karen allí. No sé si de pronto Jesús también o Juan Camilo que están por allí quieran participar, pueden participar, ¿no? Ya que los compañeros pronto no han conseguido allí. Profe, Aló. ¿Quién está por allí? Janer Otero. Dale, Hanner, perfecto. Coméntame, Hanner, ¿qué crees tú de esta segunda imagen? Profesor, yo pienso que debido a la presión, el flujo trata de buscar como que escaparse y obviamente se va hacia las paredes Ajá. de la máquina. Del recipiente. Recipiente. Ok, listo. Porque creo que además de Hanner, creo que había otra persona por allí que quería participar. sí, profe Carlos. Profe, Carlos, yo tenía listo, Carlos, dale, adelante. una pregunta. No sé si es en la primera imagen o en la segunda, Ajá. pero creo que se ejerce presión hidrostática, pero no estoy seguro. Ok, listo. La presión hidrostática se ejerce en todas las figuras, correcto. Listo, entonces vamos a cerrar allí con ese aporte de Carlos. Presión hidrostática lo ejercemos, claro que sí, Carlos, en las tres. Miren, ¿qué pasa? Ojo,
aquí en este recipiente vamos a asumir que él está abierto, ¿no? Aquí tenemos un fluido en estado líquido. ¿Qué pasa? Ojo, sobre este recipiente nosotros se está ejerciendo una presión. Esa presión es la que se conoce como la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejercen las capas de aire que están aquí arriba de nosotros, hay ese aire, ¿no? Entonces la presión atmosférica es la presión que ejercen esas capas de aire sobre nosotros, sobre una superficie. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, por aquí tenemos una salida de líquido, por aquí tenemos una salida de líquido, por aquí tenemos una salida de líquido como resultado de la presión atmosférica. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros sobre un líquido aplicamos o un fluido aplicamos una fuerza o una presión, esa presión se va a transmitir en este fluido en igual magnitud en todas las direcciones. Ojo, presión atmosférica y la presión va a estar, ojo, la que se transmite en el fluido. A un bar se va a transmitir hacia acá, un bar se va a transmitir hacia acá, un bar se va a transmitir hacia acá. Entonces, en un fluido, la presión que nosotros estamos ejerciendo se transmite de igual forma. La segunda imagen, ¿qué significa? Ojo, tenemos fluido, todo este fluido. Dentro del recipiente tenemos este objeto. Y aquí tenemos paredes, ¿no? Ojo, el fluido sobre las paredes está perpendicular, sobre las paredes está perpendicular, sobre las paredes está perpendicular. La flecha indica, ojo, fluido perpendicular en contacto perpendicular. Sobre esta cara está perpendicular, una cara inclinada está perpendicular, perpendicular, cara vertical perpendicular, cara horizontal perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, la segunda imagen me está diciendo que los fluidos siempre van a ejercer una fuerza o una presión perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, sencillo, ¿no? Listo. La presión ejercida sobre un fluido se va a transmitir en todas las direcciones en la misma magnitud. El segundo me dice que un fluido siempre va a ejercer una presión, una fuerza resultante perpendicular a la superficie de contacto. Superficie inclinada, el fluido va a aplicar una fuerza resultante o presión de forma perpendicular a la superficie inclinada. El último, ojo, el último aplica para todos. Lo que dijo Carlos ahorita, ojo, el concepto de presión hidrostática. Ojo, un fluido ejerce una presión hidrostática sobre un objeto, sobre una superficie en la que él esté o que esté sumergida sobre él. ¿Qué es la presión hidrostática? Ojo, la presión hidrostática realmente se define como, ojo, el peso del fluido o la presión ejercida por las capas de fluido sobre una superficie dada. Eso es el concepto de presión hidrostática. Por eso cuando Carlos dijo, yo le dije, Carlos, en los tres, porque ojo, aquí el agua está ejerciendo una presión, las capas de agua están ejerciendo una presión sobre el fondo del recipiente y sobre cada una de las paredes. Presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en estado gaseoso, sobre todo, ¿no? Estado gaseoso. Entonces, ojo, esta fórmula que me dice, esto es presión hidrostática. Ojo, la presión que ejerce el fluido va a ser función de la densidad del fluido, la gravedad, que es una constante, y la altura. Ojo, si estamos analizando el fondo, ¿la altura cuál va a ser? La altura va a ser de aquí hasta aquí. Si va a ser esta aquí, la altura va a ser esta hasta aquí. Entonces, estas tres imágenes me representa eso, ¿no? Allí, pum. Quedó claro, ¿no? Antes de pasar esa diapositiva, quedó claro, ¿no? Esos tres conceptos importantes. Ojo, esos tres conceptos importantes que yo les acabé de decir, guárdenlo. Y lo que ya yo les acabé de mencionar, ojo, yo les he dicho, guarden eso en sus cabecitas y guárdenlo. Estos tres conceptos fundamentales, la que ya hablamos de subsónico, fluidos incompresibles, newtoniano, no newtoniano, lo vamos a utilizar de aquí hasta el final del curso acumulativo, ¿no? No, aquí no es esos conceptos de que hoy lo guardaba ya en la gaveta y no lo utilizaba más, ya eso no existe. Está aquí para el final del proceso. Dígame. Profe, ¿eso también tiene relación con el principio de Arquímedes? Sí, claro que sí, claro que sí. El principio de Arquímedes lo vamos a ver más adelante, ¿no? El principio de Arquímedes, ¿qué habla? Ojo, el principio de Arquímedes habla de que cuando yo sumerjo un cuerpo en el interior de un fluido, ojo, cuando yo sumerjo un cuerpo en el interior de un fluido, es decir, esta cuña, o yo coloqué una moneda, o yo coloqué un bote, un barco, o yo me fui para la playa y coloqué un flotador. Entonces Arquímedes que me dice, oye muchacho, cuando tú sumerjas un cuerpo dentro de un fluido, ese fluido va a experimentar una fuerza en dirección contraria. Y esa fuerza que se va a ejercer en dirección contraria va a ser igual al peso del volumen de fluido desplazado. Entonces, ojo, cuando nosotros nos sumergimos en el mar, aunque no parezca, nosotros, nuestro cuerpo,
Ojo, el mar tiene un nivel, ¿no? O vamos a poner un ejercicio que sea más fácil de medir. Cuando nosotros nos metemos en una piscina, ¿no? Mierda, Carlos o el profe Gaylord se metió en la piscina de la sobrina. Ojo, antes de yo entrar a la piscina, la piscina tenía un nivel de agua. Cuando yo entré a la piscina, ojo, mi cuerpo se hace menos pesado, ¿cierto? Pero ¿por qué se hace menos pesado? Por la fuerza que el agua me está ejerciendo a mí en sentido contrario. Eso es empuje. Si yo quiero determinar esa fuerza, ¿yo qué hago? Ojo, determino el peso del volumen que yo desplacé cuando entré a la piscina. Entonces, ¿qué hago yo? Mido el volumen inicial de la piscina, pum, la altura, ¿no? Es un cilindro, altura, diámetro, ¿cierto? Pi radio cuadrado por altura, listo. Determiné el volumen. Ahora cuando yo entré, la altura de la piscina, del agua en la piscina aumentó, ¿no? Entonces ahora determino la diferencia de ese volumen. Esa diferencia de ese volumen, lo que hago es la peso. El peso de ese volumen desplazado es la fuerza de empuje. Listo, entonces ese es Arquímedes. Lo que dijo ahorita, ¿quién lo dijo? ¿Quién participó? Que no alcancé a identificar la voz. Yo, profe, Cristian. Cristian, lo que dijo Cristian. Profe, ¿eso está relacionado con todo lo que estamos viendo? Claro que sí. Porque, ojo, cuando yo entré al fluido, ojo, el fluido comenzó a ejercer presiones hidrostáticas sobre mí. Y además de eso, una fuerza de empuje en sentido contrario. Entonces, claro que sí, todos esos conceptos están correlacionados. Excelente, Cristian. Gracias por esa pregunta allí. Entonces, allí fuimos adelantando cositas que vamos a ver más adelante. Ojo, aquí vamos a ver varias unidades. Esas varias unidades yo quiero que ustedes las revisen en casa y que ustedes las tengan presentes para cuando estemos haciendo los ejercicios no se confundan. Ojo, vamos a hablar de presión. Ojo, la presión se puede expresar en pascales, se puede expresar en bar, se puede expresar en atmósfera, se puede expresar en torricelis. Y si aquí nosotros vamos a tener algunas unidades de conversión. Ojo, una atmósfera es lo mismo que un bar. Entonces, cuando ustedes vayan ojo, es casi lo mismo, no es lo mismo, es 1.0003Z, no sé qué. Entonces, ojo, es casi lo mismo. Cuando nosotros vayamos a la industria, ojo, los instrumentos, usualmente en las industrias grandes, se miden en bar o se miden en Pascal. En Pascal, where is Pascal? Aquí está Pascal. En Pascal bar o Pascal. Entonces, mierda, un bar es aproximadamente una atmósfera. Y para que cuando ustedes, 80 bares, ojo, 80 bares serían prácticamente 80 atmósferas. 80 atmósferas es mucho. Entonces, ojo, un pascal, unidades de pascal, un newton, metro cuadrado, newton, kilogramos, metro sobre segundo al cuadrado. Ah, listo, perfecto. Entonces newton sobre metro cuadrado, kilogramos, metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. También, ojo, aquí hay otra unidad que también se utiliza mucho también en la industria, el PSI, ¿no? Pound Square Inch. Libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? O kilogramos fuerza, esta es otras unidades, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? El PSI es una que se utiliza mucho. Pound square is libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces allí la revisan en casa, complementando la explicación que yo les di en relación a las unidades. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a confundir cuando estemos haciendo ese tipo de análisis o cuando ustedes lleguen en la industria y vean en la turbina ya el manómetro está en presión bar. Le dicen, mierda, ingeniero, ¿eso qué? ¿Ahí qué? ¿Cómo comparamos? Y usted dice, no, mira esto, cuando tú estás analizando un manómetro que tiene una unidad de bar, esa unidad se asemeja al peso que nosotros estamos soportando por las capas de aire que nosotros estamos soportando aquí al nivel del mar, ¿no? Una atmósfera, es prácticamente un bar. Ok. O sea que 80 bares como si estuviéramos soportando 80 veces eso, ¿no? Entonces, forma de relacionar esos conceptos. Entonces, nosotros aquí simplemente estamos definiendo algunos conceptos para poder comenzar a mostrar el ecuacionamiento, las ecuaciones necesarias para los análisis de estática de fluido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, no sé, estamos en la industria, estamos hablando de presión atmosférica, o estamos haciendo un análisis así de la vida, nosotros podemos hablar de presión absoluta, podemos hablar de presión manométrica y podemos hablar de presión de vacío. Presión absoluta, presión manométrica, presión de vacío. Ojo, importante aquí, esto es teoría. La teoría esa que acabé de pasar es esto. A nosotros nos interesa interpretar cosas, no leer textos.
a partir de la interpretación nosotros podemos definir ese concepto que está ahí. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Nosotros estamos hoy aquí en Cartagena, ¿cierto? No, todos estamos al nivel del mar. Entonces, ojo, ya yo les dije, la presión atmosférica, nosotros estamos soportando aquí donde estamos unas capas de aire, ¿no? Si en la Tierra no existiera aire, no existiera presión atmosférica, ¿no? No hay atmósfera. ¡Pum! Listo, grave, no hay vida. Como si hay una atmósfera, dentro de esa atmósfera hay aire. Allí nosotros no conseguimos ver, pero allí hay capas de aire, una sobre otra. Ojo, de aquí, desde la parte allí interna de la estratosfera de la Tierra, ¿cierto? Hasta donde nosotros estamos soportando capas de aire. Entonces, ojo, eso es lo que nosotros hacemos como nuestra presión atmosférica. Todo el peso de esas capas de aire que estamos soportando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Más o menos una atmósfera. ¡Pum! 101.325 pascal, 100 kilopascal o 101.325. 101.000 pascales. Listo, aquí, ojo, cuando yo comienzo a tener una condición en que yo comienzo a superar ese valor de atmósfera, es decir, ahora, ¿qué hago yo? Ojo, con un compresor. Mierda, ahí en este recinto ahí cierro mi cuarto herméticamente, hay una presión. Cojo un compresor y ahora sobre la habitación comienzo a aumentar la presión, comienzo a meter más aire y más aire y más aire. Ojo, estoy sobrepasando el límite de la condición de atmosférica, ¿no? Entonces aquí el manómetro ya no me va a medir una atmósfera, sino me va a comenzar a medir una 2, una 3, 2, 4, 5, 6, ojo, atmósfera. Ojo, entonces, ojo, la presión atmosférica es la presión que yo consigo cuando yo paso ese punto de referencia que es la presión atmosférica. Todo lo que yo tenga arriba de la presión atmosférica se llama presión manométrica. ¿Se puede conseguir? Claro que sí. Simplemente es en un recinto, ¿cierto? Comenzar a aumentar. Ojo, aquí tengo un nivel de aire, ¿no? Si yo a este nivel de aire con un compresor comienzo a meterle y a meterle más aire, esto, ojo, cada partícula tiene un peso, ¿no? Y, ojo, el peso de las capas de aire. Entonces, eso se llama presión atmosférica, manométrica. Ojo, la presión atmosférica se mide con barómetros en laboratorio. Un barómetro. Voy a medir presión atmosférica. La presión manométrica la medimos con manómetros. Aquí más adelante yo les voy a mostrar imágenes de manómetros. Listo, manómetros. Ojo, cuando yo en la industria cojo un manómetro, muchachos, mi manómetro, el 0 me representa la presión atmosférica. 0, presión atmosférica. Es decir, en el manómetro, cuando vean 1 bar, 2 bares, 3 bares, es un bar arriba de la atmosférica. Para los manómetros son equipos especializados en el que el 0 es la presión atmosférica. Entonces, manómetro, ya listo, ya sé. 2, 3, sobre la presión atmosférica, manómetro, listo. Entonces, ojo, la presión absoluta se obtiene, ¿cierto? Yo puedo hablar de presión absoluta cuando yo estoy hablando de un valor que es la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Eso es la absoluta. Es decir, si yo estoy aquí, en este punto, que no sé, un recinto de un reactor químico, no sé qué, yo digo, mierda, la atmosférica es 1, más estos 4 bares aquí, la presión absoluta en este sistema es 5 bares, 4 más 1, 5. Ok, entonces, la presión absoluta y tal. Entonces ya ustedes saben, presión absoluta. ¿Qué pasa? Ojo, cuando nosotros podemos tener sistemas en el que yo, ojo, aquí tengo una cantidad de aire, ¿no? En un recipiente, en un recinto, en una habitación. Yo puedo utilizar lo que se llama una bomba de vacío. Y esa bomba de vacío lo que comienza a hacer es sacarme aire de aquí, sacarme aire de aquí, sacarme aire de aquí, sacarme aire de aquí. Entonces, ojo, lo que me genera presión aquí es el peso de las capas de aire. Si yo saco la presión atmosférica, comienza a disminuir, ¿no? Entonces, ojo, allí es donde se genera la presión de vacío. La presión de vacío, no estamos hablando de presión de vacío cuando nosotros comenzamos a tener valores inferiores a la presión atmosférica. Entonces yo instalo en un sistema, cuando ustedes escuchan, mierda, voy a instalar un mini split. El técnico de refrigeración les dice, no, déjame instalo la bomba de vacío. ¿Qué está haciendo? Ojo, de las tuberías está sacando todo el aire. Es decir, cuando hay aire, la presión dentro de las tuberías es atmosférica. Cuando comienza a sacar aire, la presión comienza a disminuir, ¿no? A menos y menos. Entonces ya hablamos de presión de vacío. Ojo, algunos autores dicen que la presión manométrica recibe el nombre de presión de vacío o presión manométrica negativa. También, ¿no? Positiva hacia arriba, negativa, manométrica negativa hacia abajo. Listo, entonces, ojo.
Presión atmosférica se mide con vacuómetro, presión manométrica se mide con manómetros, presión de vacío se mide con vacuómetros. Eso lo vamos a ver en foto para que ustedes identifiquen esos equipos, ¿no? Tengan una idea allí. Listo. Ojo, adicionalmente a esta presión de absoluta aquí vemos, mierda, profe, pero aquí hay un término que presión absoluta. Claro, entonces cuando nosotros estamos hablando de estática de fluido, hay una presión absoluta que es la presión absoluta superior o arriba de la presión atmosférica. Esta presión absoluta que es presión atmosférica más presión manométrica. Y cuando estamos hablando de vacío, hay una presión absoluta inferior a la presión. Esta es superior y esta es una presión absoluta inferior a la atmosférica. ¿Cómo se calcula esta? Esta es fácil, ¿no? Esta más esta. Esta, ¿cómo se calcula? Ojo, a la presión atmosférica que yo tengo en el lugar le quito la presión de vacío que determina mi vacuómetro y tengo la presión absoluta abajo de la atmosférica. Recibe el nombre así, ¿no? Abajo o inferior. Ese es el nombre que ella recibe. Listo, muchachos, son exactamente las 2:49 en mi reloj. Vamos a dejar por aquí y el viernes continuamos, ¿no? Recuerden, el viernes continuamos. Si no ocurre nada extraordinario, Dios lo permite, el viernes nos vemos de forma híbrida, ¿no? Presencial allí los estudiantes y otro remoto. Ojo, no sé, está asistiendo Jesús, está asistiendo Juan Camilo, está asistiendo Karen, está asistiendo Wilmar. Agradezco que ellos puedan continuar asistiendo y agradecería que otros estudiantes puedan incorporarse, ¿no? Incorporarse a ese modo presencial, ¿no? Allí déjenme aquí, wait a moment, please. Déjenme aquí, pum, 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 y pum.